Muy bien, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos los que se han conectado y han atendido esta invitación que hemos coordinado desde el Programa Académico de Contaduría Pública. Es para mí muy grato que estén todos aquí y espero que este espacio sea muy fructífero para sus ideas de investigación y para los trabajos que están adelantando en cada una pues, de sus ideas. Permito presentar al tallerista que nos acompañará hoy, es el profesor Jorge Arvin Medina. El profesor es licenciado en literatura, egresado de la Universidad del Valle. Tiene diplomado en formulación y gestión de proyectos de investigación y enseñanza de la escritura y también es gestor cultural y promotor de lectura, escritura y oralidad. Eh, el profesor Jorge Arvin muy amablemente ha aceptado esta invitación que valoramos profundamente y pues sin más y con mucho agradecimiento, profe, bienvenido y Muy buenas noches, gracias profesora Sandra por esta invitación. Para mí siempre es motivo de alegría poder encontrarme en estos espacios con estudiantes de la Universidad del Valle y la razón es muy sencilla. Yo soy egresado de la Universidad del Valle, del programa de licenciatura en literatura de la sede de Meléndez en Cali. Entonces este tipo de espacios siempre me dan alegría. Tuvimos un espacio de formación hace un par de meses también en la sede de la Universidad del Valle en Palmira, enfocado en artículos científicos. Hoy vamos a enfocarnos en la escritura de tesis, que implica la escritura de la tesis como tal, que deberíamos de tener en cuenta antes de sentarnos a escribir el documento, para que también empecemos a pasar un poco de revisión sobre cuáles son esas prácticas que estamos aplicando en la escritura, que podríamos ajustar en el proceso y en general la idea de este encuentro es que podamos reflexionar, dialogar y poner en práctica algunos ejercicios de planeación de escritura. Hoy el foco está en eso, en la planeación, las actividades previas al acto de escribir como tal. Les agradezco muchísimo si durante el taller, en los momentos de participación, podamos de verdad tener esa participación. Entonces puede ser de dos maneras. Uno, levantamos la mano para pedir la palabra y concedemos la palabra. Como somos varios, entonces vamos a ir mirando un poco calculando la posibilidad de cuántos participantes por cada momento de las actividades. También si usted de pronto no tiene en este momento la seguridad, la confianza o la posibilidad de hablar a través del micrófono, aquí contamos con el chat. También es muy óptimo para que ustedes puedan leerse entre sí y podamos retroalimentarnos. Entonces, profesora Sandra, usted me dirá si arrancamos directamente o si quiere decir algo más. Vale, profe, no, de acuerdo, podemos iniciar y a quienes ya están conectados les agradezco mucho, por favor, que pospongamos el diligenciamiento del formulario de asistencia al finalizar el taller, dado que esta tiene pues una pregunta final que nos interesa mucho desde el programa, que es para conocer un poco su perspectiva y qué otros aspectos les gustaría que sigamos trabajando en las siguientes sesiones. Entonces, profe, adelante, muchísimas gracias. Los insto pues a todos a estar atentos pues a los espacios donde podamos hacer esta interacción en el taller. Bueno, profesora y estudiantes, para que iniciemos este encuentro de fundamentos de escritura para tesistas 1, porque será nuestro primer encuentro, tenemos pensado un segundo encuentro. En este primer encuentro yo quiero abrir con una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué dificultades sueles presentar al momento de escribir? Es una pregunta en general, sobre la escritura en general, ¿vale? Entonces, si dos, tres personas nos quisieran comentar aquí, con el micrófono abierto, las dificultades que suelen presentar, o pueden escribir en el chat. Vamos a pensarlo. 30 segunditos para que cada uno lo piense. ¿Qué dificultades tengo al escribir? Por ejemplo, digamos, a mí me cuesta empezar a escribir un texto. A mí me cuesta organizar las ideas, me bloqueo, etcétera. Entonces les doy la palabra para que alguien nos comparta esas dificultades. ¿Quién nos quiere compartir? Mientras tanto, también pueden ir anotando en el chat. Dificultades, desafíos o retos que tú sueles afrontar al momento de escribir.
Hola, buenas noches. Joana, buena noche. Eh, bueno, bueno, mi nombre ya está allí, soy Joana. Yo estoy ya estoy en trabajo de grado y acabo de terminar el Ujú, anteproyecto, pues en espera de hacer correcciones y enviarlo. Y particularmente me sucede que puede que uno tenga como el objetivo o la idea a plasmar, pero ujú. encontrar o estructurar o un párrafo y o dos párrafos y que queden como unidos, que queden coherentes entre los dos, a pesar de tener la idea y saber cuál es el objetivo, a veces a mí se me complica. Eso en cuestión de pues, organización de ideas y también, pues hoy en día uno, digamos que se sienta a escribir o a trabajar y hay muchas distracciones, pues la Ok. tecnología, el teléfono, Ujú. procuraba irme para la universidad, a la biblioteca, ¿ya? Allá encuentro un lugar pues muy tranquilo, en silencio, a veces hay silencio, a veces hay chicos pues que, que no usan el espacio como deberían, pero Ujú. entonces me ayuda mucho ir a la biblioteca y estar en un lugar tranquilo para poder, digamos, concentrarme mejor. Gracias, Joana. Eso es lo valioso de la participación de ustedes. Miren que tocan dos puntos muy importantes y los demás empiecen a relacionar su experiencia con la que nos acaba de compartir Joana. Joana nos dice, aunque yo tenga claro el objetivo o la intención o el mensaje que yo quisiera comunicar en el texto, de pronto no lo consigo al momento de componer esos párrafos. Y es muy interesante que Joana me diga, por ejemplo, cuando empiezo a redactar un párrafo y luego voy a redactar un segundo párrafo, porque en el fondo de tu comentario lo que hay también es cómo logro relacionar párrafo tras párrafo el mensaje. Eso es algo fundamental. Y lo otro que Joana aborda es el espacio para escribir. Una pregunta para ustedes, pero para que la respondan cada uno a sí mismo. ¿Ustedes tienen un verdadero espacio que les posibilite tener un buen proceso de escritura? ¿Y cómo debería de ser ese espacio ideal para ti? ¿Necesitas silencio? ¿Tú necesitas de pronto un escritorio? ¿Tú qué necesitas? ¿O tienes un ritual de escritura? ¿Qué significa un ritual? Significa que, por ejemplo, yo para poder escribir, yo pongo un poquito de música, música suave, o de pronto me gusta tomarme un café mientras estoy escribiendo. Ese tipo de cosas que parecen que no tuvieran importancia, miren que sí tienen un impacto en los procesos de redacción. El dónde estás escribiendo, en qué contexto, en qué entorno estás realizando el proceso de escritura, porque eso es lo que te va a permitir fluir o detenerte en el camino. Gracias, Joana, por ese comentario. Otra persona que nos quiera compartir esos desafíos o esos retos que afronta en la escritura, ya Joana nos abrió el diálogo con una muy buena, unos muy buenos comentarios al respecto. Una segunda persona. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a veces lo que sucede es que pues uno con las lecturas previas que ha realizado, a la hora de escribir uno como que no sé, a veces se me dificulta, por ejemplo, en mi Mm, caso, encontrar como palabras o la forma de decirlo de alguna manera distinta. O sea, yo sé que hay que citar y toda la ajá. cuestión, pero como para no tratar de ser la copia de lo que dice el autor. Entonces, no sé, esa es como una dificultad que también he encontrado. ¿Cómo se le llama ese tipo de cita? ¿Alguien lo sabe? Ese tipo de cita del que nos comenta aquí la compañera, cuando tengo yo que usar mis propias palabras, el parafraseo. Muy bien. Ese tipo de cita es, en teoría, la cita que uno debería de priorizar. Sin embargo, depende también de los contextos, ¿no? De pronto, en alguna ocasión es necesario hacer una cita directa. ¿Cuál es la directa? En la que tú copias y pegas el fragmento de texto tal cual como está en el documento original. El parafraseo, en efecto, Joana, es es un, es un desafío en principio porque demanda la comprensión del texto, ¿vale? Comprender el texto para poder parafrasearlo. Piensen, por ejemplo, y no voy a profundizar mucho en citación en este momento, pero quiero dejar una reflexión de apertura, que eso lo podemos abordar en un segundo encuentro, cuando vayamos a la textualidad, que es muy importante. Cuando ustedes están, por ejemplo, conversando con un amigo, con una amiga, se están tomando un café
y esa persona te dice a ti algo, te cuenta un chisme, tú cuando vas y te encuentras con otro amigo y tú le dices, mira, lo que pasa es que Pepito le pasó esto, esto y esto. En el chisme siempre estamos parafraseando. Nadie dice las palabras exactamente como nos las contaron. Es decir, cotidianamente parafraseamos. Pero hay una cosa que suele pasar, ¿no? Puede sonar jocoso, pero cuando el chisme se convierte en un bochinche, cuando hemos agregado información que no está en el original, ¿cierto? Es decir, que los límites del parafraseo están allí en que cuando yo modifique ese lenguaje, esas palabras, yo tenga mucho cuidado de lo siguiente. Y voy a dejar hasta aquí este comentario sobre esta citación. Lo siguiente, conceptos. Los conceptos no deberían de cambiarse porque los conceptos son lo que son. Es decir, si algo se llama, piensen en algún concepto de su carrera de contaduría pública, un concepto que tú no puedas cambiar, porque si tú lo cambias, entonces ya no estarías hablando de ese concepto. Los conceptos no es conveniente modificarlos, ¿vale? ¿Qué es conveniente modificar en el parafraseo? Las palabras de enlace entre los conceptos, ¿sí? Como verbos, por ejemplo, preposiciones, ese tipo de palabras. O lo que puedes hacer es modificar un poco la estructura. Digamos que en vez de decir, por ejemplo, fundamentos de escritura para tesistas, uno podría decir bases de escritura para tesistas, por ejemplo, ¿sí? Mire que fundamentos y bases son sinónimos y no es conceptual, pero la palabra escritura no la podría cambiar. Bueno, podría hablar de redacción, pero hasta ahí no más, ¿vale? Entonces hay que ser muy conscientes de los límites de los conceptos. Por aquí Ana María nos comenta, la mayoría de las veces no me gusta lo que escribo y lo reconstruyo muchas veces. Siento que no escribo lo que deseo compartir, no plasmo la idea que tengo en mi mente. Los procesos de corrección, es verdad que a veces uno extiende y extiende y extiende el proceso de revisión. Habría que entrar a evaluar cuál es la razón por la que uno hace un proceso de revisión tan extenso y, entre comillas, eterno, ¿no? Que tampoco es lo ideal. Y finalizamos con Diana Lorena, nos dice, es algo parecido a lo que la compañera Joana expresa. Muchas veces se tiene una idea y se presenta como ese bloqueo para expresarla con las palabras adecuadas, de forma coherente, lo que le genera a uno como esa demora en la escritura, en avanzar fluidamente. Bueno, con esta introducción, con esta apertura, aunque no escuchemos los comentarios de todas las personas aquí conectadas, es importante que de todas maneras tú allí en tu casa en este momento puedas también responderte las preguntas para que haya un impacto en todo lo que les voy a mostrar hoy. Entonces, empezamos a identificar cuáles son esos desafíos, esos retos. A continuación, con lo que les voy a mostrar, es muy probable que algunas de las estrategias, de las técnicas o de las reflexiones que vamos a ver sean la solución para varias de esas dudas, especialmente las que están relacionadas con organización de ideas, con bloqueo de escritura y con el manejo del tiempo, que es fundamental y es de las cosas que yo más voy a insistir el día de hoy. Entonces vamos a continuar. El proceso de escritura justamente va a ser el pilar. A partir de este momento, eh, yo no sé cómo son sus procesos de escritura, pero en general, los estudiantes cuando se enfrentan a la escritura de reseñas, ensayos, artículos, proyectos, tesis, suelen cometer un error. Es un error muy típico y no solamente lo cometen los estudiantes de pregrado, lo cometen también los estudiantes de posgrado. Yo, por ejemplo, trabajo con los estudiantes de posgrado en la Universidad Nacional y el error es el mismo. ¿Cuál es el error? Cuando tú tienes que escribir un texto, ¿tú qué haces? Abres el documento en Word y empiezas a escribir de primerazo. Tú de pronto tienes la idea de que un buen escritor logra un buen texto de primerazo, de una sentada, como suele uno decir generalmente. ¿Qué significa escribir? ¿Cómo estás entendiendo tú la escritura? La escritura hay que verla como un proceso y un proceso tiene etapas. Hay tres grandes etapas, ahorita las voy a mostrar, pero antes de poder llegar a esas tres grandes etapas, que en teoría son las etapas que ustedes van a tener que cumplir en sus procesos de redacción de la tesis,
hay que identificar cuáles son esas actividades que uno normalmente realizaría en ese proceso de escritura. Entonces, en pantalla ustedes están observando un listado de actividades. Ese listado está desordenado. Yo creo que algunos ya habrán notado que no cuadra ese orden, ¿no? Que hay cosas que cronológicamente no tienen sentido en ese listado. La invitación en este momento es a que cada uno de ustedes mire ese listado y allí en su casa, mentalmente, o si quieres sacas una hojita, si te puede apoyar una hojita, empieces a chulear las cosas que tú sí haces. Por ejemplo, eh, ¿tú planificas el tiempo para escribir? Si tú planificas, tú marcarías un chulito. Lo puedes ir anotando para ver cuántos chulitos vas a tener al final. Si no, entonces no marcas nada. ¿Vale? Entonces voy a leer uno por uno y ustedes van haciendo ese proceso. Es un proceso autorreflexivo y de identificación de actividades de escritura. Entonces voy a empezar. Relees lo que escribes y lo corriges. Si lo haces, pum, marquen un chulito por allí o pongan un puntico en Word o abran el blog de notas, ¿vale? ¿Relees lo que escribes y lo corriges? ¿Sí o no? Segundo, ¿tú planificas el tiempo que usarás para escribir? ¿Lo planificas? ¿Sí o no? Tercero, tú almacenas, y esto es muy importante, tú almacenas ordenadamente la información que lees, es decir, los artículos que debes leer, los libros, los documentos, tú almacenas esa información que vas leyendo o dejas todo por allí solamente en pestañas y cuando lo necesites, pues vuelves y lo buscas. Si lo almacenas ordenadamente, chulito. Bueno, todos se sientan a redactar el texto, sin duda. Al menos todos deberían de tener marcada esta. Me siento a redactar el texto, sí, ¿cierto? En algún momento lo hacemos. Otra cosa muy importante, tú desarrollas un esquema del texto antes de escribirlo, un esquema, es decir, el esqueleto del texto o la estructura del texto. Tú desarrollas ese esquema antes, esto es clave, antes de escribirlo. ¿Sí o no? Tú finalizas el texto con buen tiempo para no sentir presión y angustia, o dejas los textos para los últimos días y entonces empiezas a sentir presión y angustia, que es como lo general, suele pasar mucho. Entonces, si tú finalizas el texto con buen tiempo, marcas un chulito. Tú buscas la documentación necesaria para abordar el contenido de esos textos. Por ejemplo, si están en la tesis, ustedes sí están buscando la documentación necesaria para redactar cada apartado o el apartado en el que estás en este momento. ¿La buscas? ¿Sí o no? ¿Consultas cómo es el tipo de texto que debes escribir? Ojo con esto. Les voy a dar un ejemplo. Si tú tienes que redactar la justificación, ¿tú consultas cómo es una justificación o te quedas con la duda y escribes a ver qué sale? Entonces, si consultas cómo es el tipo de texto, marcas un chulito. Si no, nada. Ya vamos a terminar. ¿Tú exploras tus ideas y tomas apuntes? Es decir, tú te sientas y eres consciente de que estás generando ideas, conocimiento y tomas apuntes. La clave está en eso, en tomar los apuntes, como sea que los tomes. Organizadores gráficos, incluso si grabas tu voz, yo sé que hay personas a las que les funciona ese método. ¿Tomas apuntes de esas ideas o las dejas perder? Entonces, si tomas apuntes, iría un chulito. Y el último, tú lees los documentos. Una cosa es almacenarlos ordenadamente, ¿vale? Aquí estamos hablando de, tú lees los documentos y seleccionas en esos documentos la información concreta que usarás en el texto. Es decir, cuando tú lees los documentos, tú de una vez vas clasificando la información que tú sabes que podrías citar en los apartados de tu tesis o no lo haces. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Entonces, muy atentos a lo que vamos a hacer. Ustedes saben que aquí abajo tenemos la opción de enviar emojis, ¿cierto? Identifiquemos todos esa opción. Mandemos algo para saber que hemos identificado esa opción. Eso, ahí está. Súper. Si alguien no lo ha usado, bueno, hoy lo descubre. Bueno, generalmente la gente sabe que eso está allí. Listo, perfecto. Vamos a entonces hacer una pausita. No manden más. Manden emojis las personas que marcaron las 10 actividades. Las 10. Nadie. Ok. ¿Quién marcó 9? Un emoji. ¿Quién marcó 9? ¿Quién marcó 8? ¿Quién marcó 7 de esas actividades? 7. Nicole. Levantaste la mano, Nicole. ¿Quieres hablar? Bueno, por aquí entonces hay varias personas que marcaron 7 actividades. Miren que entonces de 10 se nos ha estrechado y llegamos a 7 actividades. ¿Quiénes marcaron solamente 6? Manden emoji, 6 actividades. Ok, miren, va aumentando. Vayan mirando el patrón. ¿Quiénes marcaron 5? 5 actividades. Vale. 4. ¿Quiénes marcaron solamente 4 de esas actividades? Por aquí alguien nos manda una carita triste, ya se va pillando las cosas. ¿Quiénes marcaron 3? Solamente 3 actividades. ¿3? ¿2? ¿Quiénes marcaron solo 2? 2 citas. Ok, o sea que en general han marcado desde 3 hasta 7, ¿cierto? Si alguien marcó solo una, entonces ahí hay cosas que ajustar. Quienes marcaron de 1 a 5, ahí hay elementos que ajustar en el proceso. Generalmente las personas nunca marcan las 10 actividades. Esto es una síntesis en todo caso, ¿vale? Porque uno podría ser muy, muy detallado y de pronto identificar más. Esto es una síntesis de las actividades que uno debería realizar. ¿Alguien quisiera comentar algo sobre este primer ejercicio como de autoevaluación del proceso? ¿Alguien nota algo? ¿Quisiera comentarnos algo? Bueno, si no, entonces vamos a continuar. Resulta que estas actividades están desordenadas, como se los dije. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar qué cosas hacemos y qué cosas no. Y miren que muchos de los problemas se pueden solucionar si hacemos esas actividades que hasta ahora no estamos haciendo, pero poco a poco voy a ir hacia eso, ¿vale? Si ustedes tuvieran que ordenar estas 10 actividades, ¿cómo las ordenarían? Entonces, miremos el listado. Son 10. Miremos el listado y pensemos, por ejemplo, cuál sería la primera actividad. Vamos a jugar con la primera actividad solamente. Vamos a jugar con unas 3 nomás, no lo vamos a hacer con todas. Entonces, ¿cuál sería la primera? Jefferson nos dice consultar. Listo, me gusta lo que acaba de proponer Jefferson en el chat, ¿vale? Consultar. Oscar empezaría por buscar documentos. Ahí coincides, la consulta y la búsqueda de documentos. Muy bien. Y después de consultar y buscar documentos, ¿qué harían? ¿Cuál sería la siguiente actividad? ¿Ustedes están? ¿Cuál sería la siguiente actividad después de consultar y buscar documentos? Almacenarlos ordenadamente. Almacenarlos ordenadamente. Muy bien. Y la tercera, después de almacenarlos ordenadamente, ¿qué podría seguir? Los he buscado, ¿cierto? Los he almacenado. Ahora, ¿qué podría seguir? Leer los documentos y seleccionar en ellos la información concreta. Listo. Vamos a hacer una primera pausa allí, en esas 3 cuestiones. ¿Ustedes realmente están cumpliendo esa etapa de lectura en esas 3 fases? Me explico. ¿Quiénes de ustedes de pronto, cuando están haciendo el proceso de consulta de documentos, hacen algo como esto? Entonces yo voy a una base de datos, meto mis palabras claves, encontré un artículo, súper, y lo empiezo a leer completico, completo. ¿Ustedes hacen eso? ¿Están leyendo los artículos completos uno a uno? 2. ¿Cuántos de ustedes están buscando artículos y de pronto cuando empiezas a leerlo,
descubres, ah, mira, aquí hay algo interesante, voy a ver este otro artículo, y vas a ese otro artículo, lo sigues leyendo y en ese segundo artículo dices, ah, mira, acá hay algo interesante, voy a ver qué significa esto. Entonces vas, buscas ya un tercer artículo, ya tienes 3 pestañas en el navegador, o 4 o 5. Tienes varias pestañas de varios textos y no terminas de leer ninguno. ¿Les ha pasado? Aquí suele haber un error muy frecuente. Santiago dice, me pasa, Delcy también, y se estresa, claro. Mire, primera recomendación del proceso, apreciados estudiantes. La lectura es fundamental en la redacción de la tesis y la lectura hace parte de, y yo voy a pasar aquí a la siguiente de una vez, la lectura hace parte de una etapa que se llama preescritura. El prefijo pre es antes de. Entonces, preescribir es todo aquello que yo realizo antes de escribir. Y antes de escribir hay un momento clave que es la indagación. Por ejemplo, la indagación de antecedentes de mi problema. Esa lectura yo debería de al menos hacerla en 3 etapas. Podrían ser 2 o podrían ser 3. ¿Cuáles podrían ser esas etapas? 1, la consulta de la información. Consultar información significa, voy entonces a las bases de datos, empiezo a ver mis antecedentes, por ejemplo, o a buscar mis teorías y selecciono lo que me podría servir. ¿Cómo hago una selección? ¿Ustedes qué hacen para decidir si un artículo les sirve o no para su tesis? ¿Quién me quiere contar? ¿Cómo decides eso? Si un artículo te sirve o no para tu tesis. ¿En qué te fijas? ¿En qué cosas del artículo te puedes fijar? El primer elemento, por ahí creo que alguien iba a hablar. Sí, pues mira, yo, por ejemplo, me guío más que todo primero en el resumen y en las Ujú. palabras claves, que sí tenga como las palabras claves también, pero sobre todo en el resumen de que sí sea como enfocado a lo que necesito. Ujú. Sí, el resumen es uno de esos elementos. Por aquí María Camila también nos dice la introducción y las conclusiones también son 2 elementos importantes y la pertinencia con tu tema. Claro, el primer elemento que nos acerca al documento, al artículo, es el título, ¿cierto? Pero el título no siempre nos es suficiente. Entonces vamos al resumen, porque como ustedes saben, el resumen, imagínense que el artículo es un árbol. Si el artículo es un árbol, todos los apartados de ese artículo son como sus ramas, ¿cierto? Entonces, el artículo es un árbol, sus apartados son ramas. El resumen, ¿qué vendría siendo? El resumen es el bonsái de ese artículo. Es el bonsái, es decir, es el árbol, pero en chiquito. Es una versión chiquita. Entonces, por eso es que el resumen nos sirve tanto para saber si el artículo nos sirvió o no, porque el resumen, en teoría, debería de contener el objetivo, algún elemento del problema, muy, muy sintético. A veces es 1 o 2 oraciones, ¿no? Entonces, contexto, problema, el objetivo, nos muestra brevemente aspectos metodológicos muy breves, porque no da para tanto. Un resumen tiene 250 o 300 palabras. Nos muestra brevemente hallazgos o resultados y conclusiones. Generalmente un resumen hace eso. Con eso yo ya puedo decir si el artículo es o no pertinente para mi necesidad de lectura y de investigación. Si tengo dudas, entonces puedo ir a verificar el objetivo. ¿En qué apartado del artículo aparece el objetivo? Para quienes tienen aproximación a artículos científicos. O sí, artículos científicos o artículos académicos como tal. No de ensayos, no de ensayos, sino de artículos. El objetivo lo encuentra uno siempre en la introducción. No nos confundamos, estoy hablando del artículo, ¿vale? ¿Por qué? Porque generalmente es lo que uno encuentra para desarrollar la tesis. O si está leyendo otras tesis, hay un apartado llamado objetivos y ahí está el objetivo. Entonces, la introducción y la conclusión pueden ser complementos en caso de que el resumen no me sirva para decidir si el artículo me sirve o no. Pero hasta allí debería de llegar ese primer momento. Si tú te dispones a leer cada uno de los artículos que estás encontrando, no vas a terminar la etapa de selección. ¿Sí lo pillan?
Primero debo de culminar la etapa de selección de los artículos que me pueden servir o de las tesis o de los documentos, almacenarlos. Algunas personas utilizan gestores de referencias como Mendeley, Zotero, que uno allí puede guardar los enlaces de los documentos que uno está investigando, o si no, simplemente descárgalos a tu computador en una carpeta ordenada. Desde el principio tienen que ser muy ordenados con la lectura, porque al principio son 2, 3, 4, 5 textos, pero cuando tú llevas 2 semestres en la escritura de tesis, pueden ser 30, 40, 50 textos. Y si tú no los ordenaste, vas a sufrir un poquito luego con la relectura, ¿vale? Entonces hay que ser muy ordenado desde el principio. Y luego cuando ya he clasificado los documentos, cuando los tengo descargados, cuando he dicho, listo, aquí está lo que me podría servir, ahora sí debería uno de hacer una lectura específica o más detallada dependiendo de las necesidades, ¿vale? Entonces, la recomendación inicial de hoy es la lectura deben hacerla al menos en esos 3 momentos para que no interrumpan el proceso, porque si no va a ser un ciclo, un bucle, una repetición constante de búsqueda y pérdida de información. Buscas, la pierdes, la buscas, la pierdes y no culminas. ¿Listo? Entonces, esa es la primera recomendación. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta primera recomendación acerca de cómo debería uno de leer en términos del proceso de escritura? En cualquier momento pueden interrumpirme, ¿de acuerdo? La pregunta de alguien puede ser la iluminación de todos. Entonces, la tabla de contenido nos dice en el chat, Joana. Eso es importante. Miren que las nuevas generaciones, yo no sé qué edades hay aquí, pero las nuevas generaciones, particularmente los Zetas, no suelen leer las tablas de contenido. Suelen empezar a buscar un poco al azar en los libros la información, pero la tabla de contenido está justamente para eso, ¿vale? No ignoren las tablas de contenido si de pronto las están ignorando. Listo. Preescritura. Miren todo lo que hay en la preescritura. Ustedes ven aquí señalado como en azul un recuadro. Este recuadro me está diciendo que todas estas 7 actividades son de la preescritura. De la preescritura. Entonces, imagínense, si ustedes se están sentando a escribir sin ser conscientes de todo lo que implica preescribir, ¿qué pasa? Que cuando tú te sientas a escribir, sí o sí te toca resolver todo esto. Y ahí es cuando el tiempo no nos alcanza o ahí es cuando nos angustiamos y nos presionamos. Porque quiéralo o no, cuando uno se sienta a escribir, tiene que revisar documentos, tiene que consultar, almacenar, leer, bueno, muchas cosas, todo se te acumula. Entonces vamos paso a paso. La propuesta que les hago es la siguiente. En un proceso de escritura, es probable que uno haga pequeñas variaciones, pero en esencia, lo importante es, primero, que yo planifique el tiempo que voy a usar para escribir. Hoy voy a hacer un foco en esto más adelante. Si ustedes están dejando la escritura al azar, a veces cuando tenga ganas escribo y cuando no, pues no. Y eso puede pasar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. No, esa mentalidad la tenemos que cambiar. Ahorita les voy a contar un poquito cómo podemos hacerlo. 2, si vas a escribir un apartado de tu tesis y no tienes ni idea de cómo es ese apartado de tu tesis, eso lo tienes que resolver pronto. No empiecen un proceso de escritura de un texto sin saber cómo es ese texto. Ayer di un taller sobre escritura de artículos de reflexión y varios estudiantes, no eran pocos, eran varios, pensaban que un artículo de reflexión era un texto de una sola página. Estaban aterrados cuando en el taller les mostré que un artículo de reflexión, pues es un artículo completo, puede tener 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas, no es una sola página. Entonces imagínense, si ustedes se sientan a escribir un texto con ideas equivocadas sobre cómo es el texto, pues al final el texto no va a cumplir su propósito, se les acaba el tiempo y van a tener que recorregir todo en un tiempo que ya no existe, que ya no está. Empieza nuevamente la presión y la angustia. ¿Listo? Entonces, consulten cómo es el texto que deben escribir. Si ustedes van a escribir tesis, hagan algo muy sencillo. Revisen tesis. Revisen tesis. Miren cómo están escritas. Conversen con su tutor o con su director de la tesis también. Busquen esas posibilidades, resuelvan las dudas. No arrastren las dudas durante el proceso porque tienen implicaciones
a veces graves en el proceso. Tercero, yo puedo en este punto, antes de continuar con la lectura, yo lo que puedo hacer es explorar mis ideas. Si, por ejemplo, voy a redactar la justificación, yo puedo sentarme un momento, un día, a pensar qué ideas tengo sobre cuál podría ser la justificación o qué podría abordar en la justificación de mi tesis. Exploro esas ideas y puedo tomar esos apuntes. Esto no es definitivo, pero ya estoy visualizando hacia dónde podría yo hacer mi indagación y hacia dónde podría llevar mi argumentación. Esa exploración de ideas es muy importante, es clave en el proceso de preescritura, porque además, gracias a esta exploración de ideas, nosotros podemos hacer algo que a veces no se hace, y es desarrollar un esquema del texto. ¿Ustedes antes de escribir desarrollan el esqueleto, el mapa, la estructura del texto? Pregúntense eso, si están desarrollándose un esquema del texto. ¿Qué significa un esquema? Significa que tú te sientas, abres un documento en Word o lo haces a mano, como quieras, todas son posibles dependiendo de tu estilo de aprendizaje. O sea, aquí no es necesario como prohibir algún método, es más bien ajustar y revisar. Tú vas ordenando, bueno, voy a empezar por este punto, entonces punto 1, tal cosa, punto 2. A lo mejor el punto 2 se divide en dos puntos, entonces 2.1, 2.2, 2.3. Voy desarrollando mi listadito de temas y de subtemas que yo creo que puedo abordar en este apartado de mi tesis. Esto es clave. Ustedes cuando empiezan a escribir un apartado de tesis o el ensayo o la reseña, para quienes de pronto todavía no han avanzado en la escritura de la tesis como tal, ¿les ha pasado alguna vez que se bloquean? Que están frente a la página en blanco y ¡puf! No saben qué decir. Manden un emoji las personas que se bloquean frente a la página en blanco, que tú vas a empezar y no sabes qué decir. Como que, uy, ¿y aquí qué hago? La solución es el esquema. La solución ha estado allí todo el tiempo, el esquema. ¿Por qué el esquema? Porque cuando tú te sientas a escribir, a la pregunta, porque la pregunta es muy normal, esa pregunta que nos empieza a resonar aquí adentro, bueno, ¿por dónde vas a empezar? Ah, voy a mirar el esquema. En el esquema dije que voy a empezar por aquí. Listo, empiezo por allí. Luego, ¿qué sigue? Ah, yo en el esquema había pensado este segundo punto. Perfecto. El esquema es el mapa de navegación del texto. Y la primera versión que ustedes van a hacer de ese texto va a ser gracias a ese esquema. Ese esquema les va a ayudar a no bloquearse. Es más, ese esquema les va a ayudar a buscar la documentación que necesitas. Si tú ya tienes un esquema, ese esquema es exploratorio, ¿vale? No quiere decir que sí o sí vaya a quedar, pero es el punto de partida, es la materia prima. Si tú ya tienes tu esquema del texto, ya puedes decir, bueno, si voy a empezar por este punto 1, entonces voy a buscar los documentos para poder citar en este punto 1. Entonces miren que el esquema incluso te puede llevar a buscar textos. Ya no buscamos textos un poco como al azar, a ver qué encuentro, con unas palabras claves que de pronto no son las más precisas, sino que ahorita a partir del esquema ya podemos ir concretamente a buscar la información, ¿sí? Si digamos que tú en ese esquema tienes un momento en el que necesitas definir alguna cosa, algún concepto, ya sabes que allí tienes que ir a buscar documentos que te soporten esa definición. Entonces, el esquema tiene un impacto muy grande en el proceso y el bloqueo se empieza a contrarrestar, porque el bloqueo sale cuando tú no sabes qué hacer. Ahí está el bloqueo. ¿Y qué sigue después del bloqueo? La sensación de fracaso. No pude, no encuentro ideas, no, me cuesta mucho. Uno es un ser humano, uno siente ese fracaso. ¿Qué viene después del fracaso? El abandono. Una de las principales causas de abandono de la escritura de tesis es porque el estudiante no logra resolver dificultades del proceso. El tesista empieza a creer equivocadamente, pero es muy normal que lo crea, que las dificultades del proceso son por dificultades personales. No es que yo no soy capaz, que yo soy malo para la escritura, es que yo soy muy desordenado, etcétera, etcétera. Pero los problemas no dependen realmente de ti como persona, sino que cuando reunimos a los tesistas a hablar de los problemas, todos coinciden casi que en los mismos puntos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el problema no es individual, el problema es técnico.
El problema es de método de escritura, ¿vale? Entonces, bueno, espero que vayan ahí anotando y vayan de pronto a ir como pensando en los ajustes de su proceso. Listo. Busco la documentación, la almaceno, lo que les dije ahorita. Primero la busco, luego la almaceno, luego la leo. Aquí están los 3 momentos bien separados. Y ahora sí, miren, allá en el punto 8, en la etapa de escritura, me siento a escribir. Miren todo lo que tuve que hacer antes. Ahora sí me siento a escribir, ¿qué? La primera versión. Ya lo tengo todo, ya tengo lecturas, ya tengo mi esquema, ya tengo algunas ideas, algunos apuntes. Es más, ya encontré los documentos, ya los ordené. Es más, ya los leí y ya sé qué información de cada documento voy a usar. ¿Cómo lo sabes? Porque esos documentos ya están subrayados, por ejemplo. Ya subrayaste los fragmentos que podrías citar, por ejemplo, ¿sí? O una estrategia que usamos algunos, ya te llevaste esas citas a un documento en Word. Pero ojo aquí, porque aquí hay otro error. Todo lo que tú vas a citar lo debes tener listico. ¿Por qué? Porque a veces, y miren a ver si les ha pasado, a veces cuando empiezan la escritura, aquí en el punto 8, cuando empiezan la escritura, ustedes dicen, ah, aquí debería de citar un documento que yo leí. ¿Cómo es que se llamaba ese documento? No, no me acuerdo el nombre. No, no sé dónde es que está ese documento. Eso no debería pasar. Y eso pasa en pregrado y posgrado. Que cuando se sientan a escribir, como no seleccionaron o almacenaron la información, se olvidaron de dónde está la información que ahora sí necesitan y les toca volver a buscar cosas que ya habían encontrado. Entonces, si ustedes están llevando un documento en Word, por ejemplo, las citas que podrían usar, allí mismito ponga el link de ese archivo, téngalo todo a la mano, ponga el enlace de una vez. Si no tiene un enlace, sino que es un documento que, por ejemplo, tú buscaste en la biblioteca, es un libro físico o es un PDF que alguien te compartió, pero no tienes el enlace, entonces igual allí mismo ponga al menos el título del documento. No estamos construyendo la cita como tal, estamos simplemente tomando la información y la estamos guardando para yo después, cuando me sienta a escribir, ya tenga todo listo, ¿no? Son fragmentos de texto que voy a usar. Hay algo muy bueno que hacen algunas personas y es en una hoja de Excel, tú vas haciendo una tablita donde pones el título del documento, el autor, el año y al lado vas poniendo los fragmentos de ese documento que tú crees que podrías citar cuando te sientas a escribir y ponen el enlace. Entonces van haciendo una tabla en Excel y esa tabla tiene todo allí. No es sino que usted se sienta a escribir y empieza a tomar la información. Obviamente, eso no significa que usted nunca vaya a ir a los textos. Claro que sí, si usted tiene dudas, si usted sabe que algo le hace falta, pues tiene que ir al texto. Es normal, ¿vale? Bueno, después de redactar la primera versión, hay que aceptar que la primera versión tiene errores. Nadie debería de pensar que la primera versión ya está completa, que es perfecta o que no necesita más. No. Hasta los mejores escritores necesitan corregir. La primera versión es materia prima, es materia en transformación. Cuando tú llegas aquí a la primera versión, has avanzado un montón. Ahora es cuando, por ejemplo, tienes la retroalimentación de tutor, de director, de profesor o de algún compañero del curso, alguien de confianza que te pueda leer ese avance y te pueda decir, mira, sí se entiende, no se entiende, estás fallando en la conceptualización, hay cosas que no cuadran. Es aquí cuando debe haber esa conversación y ese diálogo con los demás. Vamos a sacarnos de la cabeza la idea de que escribir es estar solito contra el mundo y contra todo, ¿no? No, busquemos apoyo, dialoguemos con otros tesistas, dialoguemos con los profes, con los directores. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que ese texto, ya sé en dónde puede mejorar. Ahora sí, voy a ir corrigiendo lo que ya escribí y voy a finalizar el texto. Y ese texto, en teoría, debería de finalizarlo con un tiempo prudente. Prudente. Si yo estoy el último día en el que el director me pide mi avance, si estoy en ese último día escribiendo el avance, no voy a tener tiempo de corregir.
y también voy a sentirme insatisfecho. Antes de darles la palabra, les cuento que me encontré una vez con una profesora que ya había terminado su tesis de maestría, y ella me dijo: Jorge, yo no he podido superar el hecho de que cuando yo entregué mi tesis, yo sentía que la pude haber hecho mucho mejor, pero me dejé coger la tarde. Si yo hoy la hiciera de nuevo, no me dejaría coger el tiempo, porque yo pude haber profundizado mucho más en el análisis, por ejemplo, y yo sé que mi tesis hubiera quedado mejor. Desde hoy, que no les pase a ustedes eso. Desde hoy, desde este momento, que las decisiones que ustedes tomen lo lleven por un buen camino y un buen proceso, para que al final no tengan ustedes que mirar hacia atrás y decir: me quedé sin tiempo y lo que entregué no es lo que realmente quería entregar. Lo pude haber hecho mejor, ¿vale? Entonces, les doy la palabra. ¿Qué opinan de lo que les acabo de contar sobre el proceso de escritura? ¿Qué opinan? ¿Qué están haciendo bien o qué podrían corregir? Les doy la palabra. Pueden abrir micrófono o pueden escribir en el chat. ¿Qué opinan? ¿Qué están haciendo bien o qué creen que podrían corregir? Aquí les puse la pregunta en el chat. ¿Quién nos quiere compartir opinión, comentario? ¿Tenemos cuántas personas? Tenemos 58 personas conectadas en este momento. Alexander, Lucía, Natalia dice empezar de cero. Natalia, ¿qué significa empezar de cero? ¿Puedes de pronto contarnos un poco más, desarrollarnos la idea? ¿A qué te refieres? Mientras Natalia nos va ahí escribiendo, desarrollando un poquito más la idea, escuchemos a alguien. César, Claudia, Lisette, ¿quién nos quiere contar? ¿Opiniones sobre lo que les acabo de contar o sobre cómo están viviendo ustedes el proceso a la luz de lo que les acabo de contar? Profe, pues la verdad no se da cuenta, como dice usted, a veces de muchas falencias que uno tiene. Por ejemplo, pues de saber qué está haciendo y no está haciendo correctamente, porque pues de pronto no se tenía como bien comprendido lo que era el proceso de la preescritura. Que como dice, o sea, uno como estudiante como que toma mucho a las carreras de que no, es que solamente tengo este tiempo, que voy a leer, o sea, y no se toma como el momento de pensar, bueno, voy a estructurar el tiempo que voy a utilizar, voy a ser dedicado con esto, tanto tiempo cada semana, sino que es como, no sé, a veces también uno a veces con el compañerito que para ponerse de acuerdo que hay, que vamos a hacer, a redactar en el trabajo, vamos a leer. Entonces yo digo que en eso, y por ejemplo en otro caso, es que uno muchas veces lee y lee como por leer así, como a las carreras que uno resalta y no es juicioso en de pronto sacar esos fragmentos que sabe uno que le van a servir aparte y organizarlos en un orden que de esa manera le vayan a ayudar a uno a escribir de una manera más coherente, sino que uno como que, bueno, lo resalte y ya, entonces como que, ay, no, cuando escriba yo vuelvo al texto, pero realmente uno se pierde, porque me pasa mucho, porque yo dejé de hacer eso. Yo era una persona que antes de pronto sí sacaba un listado de las ideas y las organizaba, pero ya no. Y la verdad sí, uno pierde mucho tiempo con eso. Entonces yo digo que pues este proceso de escritura lo que le hace a uno es como concientizarse de que realmente tiene que mejorar y
y de que es algo que le va a servir a uno para no perder ese tiempo que a veces uno siente como que las cosas no me rindieron. Muchas gracias, Joana. Natalia por aquí nos explica qué significa lo de empezar de cero. Claro, ella lo ve de la siguiente manera, que ella no conocía el orden de escritura que les acabo de contar. Si lo hubiera conocido, pues hubiera sido más sencillo el proceso, nos cuenta. ¿Alguna otra persona, antes de continuar, nos quisiera contar su reflexión hacia dónde puede llevar esta información? Santiago dice planificar de una mejor manera. Planificar. Ujú. Bueno, ¿alguien había abierto el micrófono, me parece? Sí, a mí lo que me pasa es, busco los documentos y los almaceno, pero al final termino con muchos documentos que ya es, o sea, es mucha información y bueno, ahora por dónde empiezo, cuál elijo. Entonces allí lo que me faltarían son los siguientes pasos, que es explorar las ideas y elaborar un esquema, ya para empezar a pensar qué me sirve de cada archivo, cada documento. Lo que hago también es cogí un Word y empecé texto por texto de los que tengo allí en la bibliografía, hacer como un pequeño resumen de lo que es cada uno, como para conocer el autor, cuáles son las ideas principales, pues allí ya los tengo en un archivo. Y como mi tema es un poco técnico, es Big Data en la contabilidad, entonces lo que hago, como también además pues, lo estoy haciendo sola, no tengo compañero, a mí personalmente me ayuda mucho para interiorizar el tema o las ideas, hablar o compartir con otra persona para poder entender o interiorizar más el tema. Entonces lo que yo hago es buscar conferencias, buscar videos donde pueda entender o tener más información del tema que necesito. Gracias. Eso último que mencionas, y con esto voy a hacer el comentario y voy a pasar al siguiente momento, que tiene que ver ya un poco con la estructura de ese libro, porque la tesis es un libro. Cuando tú conversas con alguien, tienes la oportunidad de formular ideas. Uno aquí callado, en silencio, leyendo y pensando, claramente es algo que hay que hacer, por supuesto, pero cuando tú estás allí en esa soledad, eh, estás perdiéndote la oportunidad de descubrir ideas y órdenes de esas ideas. Y eso ocurre en la conversación, como tú bien lo acabas de contar. El simple hecho de que yo sé que esto es un poco un meme, ¿no? Que a uno le pregunta, ¿y cómo va con la tesis? Y uno, otra vez la misma pregunta, ¿vale? Claro, porque uno se cansa de esa pregunta, que todo el mundo te esté preguntando lo mismo, pero la invitación es a no sentir siempre el rechazo ante la pregunta, sino que dependiendo de quién te lo pregunte y del contexto, tú puedes allí encontrar la oportunidad de contarle de verdad cómo vas, qué has encontrado, qué estás pensando, y en ese diálogo descubres ideas. Hay como una especie de iluminación. ¿Por qué? Porque estás produciendo las ideas, las estás generando y las estás ordenando. Son necesidades de la comunicación. Entonces, el hecho de que lo comuniques te obliga a eso, a generar, a descubrir. Y cuando tú lo explicas a otro es cuando más aprendes. Por allí dicen que el que enseña aprende dos veces, y es verdad. El hecho de explicarle a alguien más lo que tú estás haciendo te obliga a poder comprenderlo y relacionarlo. Entonces allí ocurre un efecto clave en el aprendizaje. Formen grupos de estudio si tienen la posibilidad. Reúnanse entre tesistas si tienen la posibilidad. Si son del mismo programa, ustedes por cuenta propia podrían considerar eso, formar grupos de estudio de tesistas o simplemente grupos de diálogo, que es algo que yo realizo, por ejemplo, en algunos casos, grupos de diálogo con tesistas y uno charla sobre lo que está haciendo y muchas veces esa duda que tú tienes, otro ya la resolvió. No era sino contarle a alguien para que esa persona te contara qué camino tomó, ¿vale? Verónica nos dice desarrollar el esquema del texto. A veces lo realizo cuando no tengo las ideas claras y me ha funcionado. Mira,
para saber el rumbo de la investigación o qué es lo que verdaderamente se busca plasmar. Bueno, queda cada uno entonces para que piense en si está o no realizando un buen proceso, si ese proceso los está llevando por un buen camino o no. Aquí vamos a tener en cuenta en este segundo momento que estamos hablando de un tipo de texto muy especial, la tesis. La tesis, yo los invito a que la vean como un libro, porque es eso, es un libro. Y todo libro está dividido en partes. Y todas las partes de un libro funcionan de manera integral. Todo está allí por algo, y en la tesis más que en cualquier otro libro, todo está allí para cumplir una función en doble camino. Por una parte, una función de la investigación, del análisis, de la reflexión, y por otra parte, una función comunicativa. No pierdan de vista nunca que es un documento que pretende comunicar. Y ese documento va a estar allí en el mundo solito. Ustedes es como si van a tener, vamos a jugar un poco con la metáfora, un poco cliché, pero hagan de cuenta que esa tesis es como si ustedes dejaran un hijo en el mundo, pero ese hijo ya está criado, se va a defender solo. Usted no puede ir con su tesis debajo del brazo explicándole al lector, no, eso no es esto, no, aquí yo quería decir esto, es lo otro. No, todo va a quedar ya en ese documento y debe defenderse por sí mismo. Y como va a quedar escrito y tú no lo vas a poder llevar contigo siempre para explicar lo que significa, ese documento debe quedar lo mejor escrito posible. Esa es la gran ventaja de la escritura académica, que tú puedes establecer un diálogo con unos lectores que ellos van a encontrar tu documento orientados o guiados por una necesidad, van a llegar a él y van a encontrar allí un texto que debe de comunicar de manera muy clara y precisa todo lo que tú has hecho. Y todo lo que tú has hecho es un recorrido de análisis y un recorrido de comunicación dividido en unos apartados. Aquí yo quiero hacerles una aclaración para que de pronto evitemos algún malentendido. Lo que les estoy mostrando en este momento en pantalla es un modelo estructural que es obtenido de algunas de las tesis de contaduría pública de la Universidad del Valle. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que les voy a decir es o puede ser un punto de partida, pero no significa que sí o sí sea la única verdad. Porque con las tesis pasa algo. Las tesis están sujetas a lo que los programas académicos orienten, ¿sí? Los programas académicos siempre tienen unos parámetros, unas orientaciones que tú no puedes ignorar, nunca las puedes ignorar. Pero sí es cierto que esos parámetros y esas orientaciones están soportadas en una tradición. Entonces, en la tradición de la tesis, hay unos apartados que generalmente son los mismos, lo que pasa es que hay unas pequeñas variaciones de contenido o de orden, ¿vale? La tesis, como les digo, de la revisión de estos modelos de contaduría pública de la Universidad del Valle, tiene una estructura que es la siguiente. Vamos a iniciar por un título, posteriormente tendríamos un resumen, una introducción, y aquí empieza lo bueno, un apartado que es el problema de investigación. Y resulta que en el problema de investigación hay tres momentos. Un momento de redacción de antecedentes, lo subrayé en naranja, porque ahorita vamos a conversar brevemente sobre una duda que se suele presentar, una descripción del problema y una formulación del problema. Ustedes comprenden en este momento, porque no sé en qué momento de la tesis estén, la diferencia entre descripción del problema y formulación del problema. ¿La comprenden esa diferencia? ¿Alguien de pronto nos puede contar? Descripción del problema y formulación del problema. Aquí es cuando tiene mucho sentido lo que les decía, ¿no? Si no conozco
los apartados, gracias Santiago. Santiago dice que no lo tiene, no tiene conocimiento de esta diferencia. Si uno no conoce estos apartados, entonces ahí es cuando empieza la búsqueda, ¿no? Entonces digamos que si a ti te piden, no, escríbeme el problema de investigación, entonces estamos diciendo que el problema de investigación tiene unos antecedentes, una descripción y una formulación. En síntesis, y como por comentarlo, la descripción del problema, ustedes saben que toda investigación aborda un problema, todo análisis aborda un problema. Hay un campo problemático y por eso es que tú estás allí, ¿cierto? Describir el problema es eso, es describir cuál es ese campo problemático. Entonces, generalmente uno habla del contexto en el que ocurre el problema, generalmente uno habla como de causa o de consecuencias de ese problema, es decir, todo lo relacionado con ese problema que tú has identificado. Aquí Natalia lo acaba de responder, la descripción es lo que me condujo a pensar en el tema. Y la formulación es la pregunta que me hago y voy a desarrollar. Perfecto, gracias Natalia. Entonces en la descripción del problema está eso. Estás describiendo ese campo problemático, la información necesaria para que el lector entienda en dónde está instaurado tu análisis, tu investigación. Y la formulación del problema es la formulación de esa pregunta concreta, esa pregunta problematizadora. Luego tenemos los objetivos, la justificación. Y aquí empieza algo que algunas tesis lo tienen y otras no. Recuerden lo que les dije, ¿no? Esta es una información general que ustedes deben adaptar a los parámetros y a las necesidades del programa. Hay algo llamado marco referencial. El marco referencial, como ustedes pueden ver allí, es el título de un apartado que contiene tres, puede tener más, pero generalmente va a tener tres subapartados o dos. ¿Qué tiene el marco referencial? Un marco teórico, un marco conceptual y para contaduría, creo, pues desde la experiencia que tengo en esa lectura de esos documentos, el marco legal o marco jurídico muchas veces es clave también. Entonces, el marco referencial tiene esos tres momentos, un marco teórico, un marco conceptual y un marco legal o jurídico. ¿Por qué les digo que aquí empiezan las variaciones? Porque algunas tesis no tienen como tal el apartado de marco referencial, sino que lo que tienen es de un marco teórico, por ejemplo, y un marco conceptual. No tienen como las tres dimensiones. Entonces, allí es cuando uno empieza pues a conocer dependiendo de lo que le diga el director, ¿vale? Lo importante es que sepan que allí en ese momento de la tesis van unas cuestiones teóricas, conceptuales, legales o jurídicas dependiendo de tu tema de investigación, ¿sí? Todo depende del tema que estás desarrollando. ¿Por qué está en naranja antecedentes y marco teórico? Alguien de pronto que esté en esos momentos, digamos, en el marco teórico, de pronto nos puede contar cuál es la diferencia entre antecedentes y marco teórico. ¿Quién nos puede contar? Antecedentes, marco teórico. ¿O de qué trata cada uno? Por ejemplo, los antecedentes. ¿De qué tratan los antecedentes? ¿Qué idea tenemos al respecto? Profe, pues yo lo tengo entendido, por ejemplo, como qué otras cosas han dicho, por ejemplo, otros estudiantes, otros investigadores sobre el tema que yo estoy tratando, antes de que yo redactara el mío. Gracias. Sí, allí está Lady Joana, por aquí nos comenta los textos base. Los textos base es una idea general porque los textos base podrían ser incluso antecedentes, podrían ser teorías, podrían ser conceptos, porque los textos pueden ser base de muchas cosas, ¿vale? Ahorita lo vamos a precisar. Trabajos de investigación que preceden al que se está realizando, muy bien. Pueden ser otros artículos o investigaciones que ya se han hecho sobre el tema de investigación. Exacto.
Son textos base, pero base de esto, base de qué otras experiencias de investigación se han realizado en relación con el tema o el problema que yo estoy abordando. Como estamos hablando de experiencias de investigación, naturalmente, por lo general, esos documentos son artículos o son tesis, por lo general, porque es en los artículos y en las tesis donde se publican investigaciones, ¿cierto? Es muy natural encontrar esos documentos. ¿Y el marco teórico, entonces, qué vendría siendo? ¿Qué vendría siendo el marco teórico, entonces? Pues no sé si el marco teórico sería como esa investigación que nos dé como las bases también y nos dé, donde nosotros nos podamos pues como parar en un punto de vista de acuerdo a lo que estamos hablando o lo que Ujú. estamos tratando pues en nuestra investigación. Es como esa investigación principal o que uno tiene como en cuenta pues que uno pues va a tomar como, sí, como, o sea, como base para el punto de partida de lo que nosotros queremos expresar o como de lo que nosotros queremos demostrar en la investigación. Ujú, gracias, Paola. Por aquí nos complementa Nelsi. Principales teorías y conceptos que sustentan el proyecto, teorías que se van a tomar en cuenta, teorías que sirven para dar sustento, nos dice Natalia, Lady Joana. Miguel, son las bases fundamentales y conceptos que dan la dirección y el enfoque del trabajo. Perfecto. ¿Por qué me he detenido un momentico en esto? Porque también es muy común que haya confusión respecto a los antecedentes y el marco teórico. Entonces, sabiendo que suele ser común, aprovecho para dejarles una idea muy clara al respecto. Los antecedentes, como hemos dicho, son experiencias de investigación. No olviden eso, experiencias de investigaciones que se han realizado. Y a ustedes seguramente les van a indicar más o menos, bueno, más o menos no, les van a indicar concretamente un límite temporal, ¿no? A veces se dice de los últimos 5 años, pero eso el programa se encarga de comunicarles, dependiendo de los parámetros, o el director. Pero son esas experiencias de investigación lo más actuales posibles para uno ver en qué momento, en qué estado está el conocimiento respecto a esta investigación. Y las teorías son como esos lentes. El marco teórico es como ese lente a través del cual tú observas el fenómeno que vas a analizar. Si un florero se cae de un tercer piso a la calle y no se quiebra, ¿qué podría decir un religioso? El florero se cayó de un tercer piso a la calle, ¡pum!, no se quebró. ¿Qué diría un religioso? Milagro, milagro, sin duda. ¿Qué creen ustedes que tomaría en cuenta un físico? Gracias a Dios, dice Santiago. ¿Qué tomaría en cuenta un físico ante ese mismo fenómeno? ¿Qué podría decir o pensar? Gravedad, ley de gravedad, fuerza de rozamiento, resistencias. Un diseñador industrial seguramente pensaría en, uy, la calidad de los materiales. ¿Qué diría un contador ante ese mismo fenómeno? ¿Qué diría un contador o en qué pensaría un contador? Pérdida. Mira qué interesante. Yo no había pensado en eso. Pérdida. ¿Cuánto costó? Baja de inventario. ¿Lo ven? La teoría es el lugar desde el cual me posiciono yo para observar el fenómeno. Allí es donde ocurre la magia del análisis, bueno, magia entre comillas, ¿no? Más bien la esencia del análisis, la esencia de la reflexión desde las áreas de estudio. Que yo entonces en el marco teórico lo que hago es describir, contar las teorías existentes alrededor del tema y ser muy preciso también en cuál teoría voy a aplicar para poder observar el fenómeno. Porque cuando ustedes entren a ese momento de análisis como tal,
A ese análisis no se puede entrar desde el vacío, hay que entrar desde una mirada teórica y desde una mirada conceptual. Ustedes sabrán que, por ejemplo, los conceptos pueden tener diversas definiciones dependiendo de desde dónde se mire. Los autores podrían tener definiciones diversas sobre un mismo concepto. Entonces tú tienes que decidir también cuál es ese marco conceptual, cuál es ese concepto, esa conceptualización que aplicarás y ser muy preciso en eso, porque no estamos partiendo de la nada y porque tampoco podemos partir del todo. No tiene sentido partir de la nada para analizar y tampoco tiene sentido tomarlo todo para analizar, porque sería imposible analizar. Es un asunto de foco, es una necesidad que necesitamos nosotros, es una necesidad epistemológica que necesitamos para poder abordar los análisis de los fenómenos. Listo. La metodología, que como ustedes saben, es el momento de contar cómo es que yo realicé el análisis. Y miren que aquí hay algo que no les he mencionado, tiene que ver con el tiempo verbal de la redacción. Por ejemplo, yo redacto la metodología en qué tiempo, en presente, en pasado o en futuro. ¿Cuál sería el tiempo verbal adecuado para redactar la metodología en la tesis? Este tipo de preguntas una veces no se las hace. Uno se da cuenta es cuando uno va y lee tesis y se da cuenta de que el tesista lo escribió en pasado, entonces uno va y busca otra y también está en pasado y también está en pasado, entonces uno dice, bueno, como que hay que redactarlo en pasado. Pero ¿cuál es el sentido? No se olviden de que la tesis es una comunicación de un proceso, de una reflexión que ya está realizada. Entonces, uno no cuenta la metodología, en teoría, uno no debería contar la metodología que va a aplicar porque usted ya la aplicó. Ya la aplicó. Lo que usted está es mostrando a lo que llegó finalmente. Después de la metodología tenemos un apartado. Aquí, ojo con esto, yo le he puesto resultados y discusión para poderles explicar algo. Resulta que después de la metodología, cuando tú ya has dicho cómo es que aplicaste el análisis o qué documentación tomaste en cuenta, etcétera, etcétera, qué instrumentos, qué herramientas, a qué tipo de documentos o a qué situación, a qué caso de estudio tú estás aplicando esa metodología y ese análisis, pues obviamente luego va a venir como tal el análisis, los resultados. Entonces, en las tesis de contaduría pública, por ejemplo, me he dado cuenta, y aquí la profesora Sandra en algún momento, no se lo he dicho, si quiere complementarnos algo, por supuesto, sería muy valioso. Me he dado cuenta de que lo que tenemos en este apartado, en este momento, es el análisis ya en profundidad de todo lo que hemos prometido en el problema y en los objetivos. Es decir, empiezo ahora sí a abordar mis categorías de análisis. Les voy a mostrar brevemente un ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí esta tabla de contenido. La mejor forma de aprender a escribir una tesis es leyendo las tablas de contenido de otras tesis. Ni siquiera es yendo a leer cada apartado. Bueno, eso también se puede hacer, pero empiecen por las tablas de contenido. En esta tesis, por ejemplo, yo tengo metodología, marco referencial. Aquí lo hizo al contrario. Si esa fue la recomendación que le dieron, perfecto. Yo recomendaría otra cosa. Yo recomendaría iniciar por el marco referencial y luego la metodología, porque la metodología debe preceder, debe anteceder a los resultados. Después de abordar todo este componente que ya hemos conversado, antecedentes, problema, formulación, objetivos, justificación, metodología, marco referencial, compuesto por un marco teórico, compuesto por un marco conceptual, y compuesto por un marco jurídico. Aquí está, miren que el marco jurídico, por ejemplo, me habla de normas, jurisprudencia y sentencias, dependiendo de tu investigación, no pierdan de vista eso. Ahora sí, empieza el análisis. En este caso, caracterización de tributos ambientales es su primer categoría de análisis o su macro categoría y miren cómo empieza. Entonces, por impuestos, primero el nacional al carbono, luego el consumo de bolsas plásticas. Luego de impuestos aborda tasas, contribuciones. Esto es a lo que yo he llamado acá resultados y discusión. No es porque en la tesis tengas que ponerle así, sino porque es allí donde tú empiezas a hacer el análisis, es decir, empiezas a mostrar los resultados de tu análisis y empiezas a darle sentido a ese análisis. Eso significa discutir. Empiezas a citar autores también para poder soportar ese análisis, aplicas la teoría, los conceptos, etc. Esto está en todo este componente de la tesis. Es como el centro, digámoslo, de tu propuesta.
Aquí está muy fuerte tu voz. Y posteriormente tenemos las conclusiones, por supuesto, y la bibliografía. ¿Hay alguna pregunta sobre esta estructura? ¿Algo les genera duda? Bueno, entonces, si no, podemos continuar. Este material igual se los van a compartir. Yo le pediré a la profesora si se los puede enviar para que lo miren en detalle, porque yo les tengo una propuesta. Todo esto que hemos visto aquí es posible comprenderlo de la siguiente manera. Hagan de cuenta que cada apartado de la tesis es una pregunta. Por lo tanto, cuando usted escribe el contenido de cada apartado, lo que tú haces en realidad, o de manera implícita más bien, es responder a una pregunta. Por ejemplo, el título responde a una pregunta que es ¿de qué trata la tesis? Cuando tú estás escribiendo un título, un buen título debe decir concretamente de qué trata la tesis. El resumen, por ejemplo, voy a ampliar un poco más. El resumen, por ejemplo, responde a la pregunta de cuál es el objetivo, el método, los resultados y las conclusiones de manera sintetizada. Pues claro, cuando tú lo escribes, estás respondiendo a esta pregunta. La introducción. ¿Cuál es la pregunta que responde la introducción? ¿Cuál es el contexto de esta investigación y cómo se estructuró? Los antecedentes. ¿Qué investigaciones se realizaron sobre este problema de estudio? La descripción del problema. ¿Cuál es el problema que abordé? La formulación del problema. ¿Cuál es la pregunta problematizadora que respondí? Los objetivos. ¿Qué propósitos de investigación me guiaron? La justificación. ¿Cuál es la importancia y cuáles son los aportes de esta investigación? El marco teórico. ¿A través de qué teorías analicé el problema de investigación? El marco conceptual. ¿Cuáles son los conceptos clave que apliqué en el estudio del problema? El marco legal o jurídico. ¿Qué referentes legales consideré en mi análisis? La metodología. ¿Cómo abordé el problema de investigación? Resultados y discusión. ¿Qué encontré en el análisis y qué significa lo que encontré? Aquí es donde ustedes están produciendo sentido. Las conclusiones. ¿Cuál es la respuesta al problema de investigación formulado? Las conclusiones responden directamente a los objetivos, al gran objetivo, a ese problema que tú has planteado, ¿vale? Si en tu tesis tú escribes una conclusión que no tiene nada que ver con tu objetivo, pues realmente no estás concluyendo entonces tu investigación. Tengan mucho cuidado en eso. Un evaluador, por ejemplo, ¿qué suele hacer? Un evaluador toma el título de la tesis, toma el objetivo y toma la conclusión a ver si están conectadas o no. Si no está conectado, allí ya hay un problema. Pero eso ya son cuestiones metodológicas. Pero esos tres componentes, por ejemplo, uno con esos tres, uno ya puede en un primer acercamiento a una tesis decir si es coherente o no la propuesta. Si el objetivo no tiene nada que ver con la conclusión, ahí tenemos un problema, por ejemplo. O si de pronto el título no coincide con el objetivo o se distancia mucho del objetivo, también ahí puede haber un problema, ¿vale? Porque el objetivo es el corazón. Todos los demás apartados son como órganos o miembros de ese cuerpo llamado tesis y el objetivo en particular es el corazón de ese cuerpo, aquí. Desde aquí todo empieza a bombear y la escritura es como esa sangre que circula a través de cada uno de los apartados de ese cuerpo, de los órganos de los miembros de ese cuerpo. ¿Alguna pregunta respecto a este punto? ¿Cómo ven esta propuesta de pensar que cada apartado sea como una pregunta? ¿Sí te permite de pronto entender un poco más cada apartado? Me gustaría escuchar una opinión sobre eso. Si ver los apartados en forma de pregunta te permite comprender un poco más. ¿Quién me cuenta?
O Natalia manda una manito, dice que sí. Ujú. Bueno, esta es una propuesta. Es una propuesta. Desde luego que la pregunta no necesariamente tiene que ser así, pero en el fondo está el sentido, ¿vale? El sentido de la pregunta está allí y cuando tú lo escribes, estás respondiendo a esa pregunta. Entramos a la etapa final de nuestro encuentro y es que hay algo que está detrás de todo esto. Miren todo lo que hemos observado. Estamos hablando de proceso, estamos diciendo que la preescritura es una etapa fundamental del proceso y es una etapa amplia del proceso, ¿sí? Estamos diciendo que ese proceso lo aplicamos en la escritura de un texto, de un libro llamado tesis. Y como ese libro está dividido por partes, pues qué bueno sería que tú puedas planificar el paso a paso de esas partes, ¿no? ¿No sería muy óptimo que a ti de pronto te dé por avanzar en varios apartados a la vez, porque podrías entrar en un poco de confusión? Yo la recomendación que suelo dar es ir apartado por apartado, uno a la vez. Uno a la vez, lo terminas, sigues, terminas y sigues, que además eso te da la satisfacción de ir cumpliendo pequeñas metas. Por abarcar mucho, puede haber problemas, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a hacer un último ejercicio que tiene que ver con el tiempo. La gran pregunta es, ¿listo? ¿Y en qué momento escribiré todo esto? Este ejercicio va a ser un poco confrontativo y la invitación es que todos lo realicen para que vivan esa confrontación. Es una confrontación positiva porque es una apertura a la realidad del tiempo que tenemos para la escritura. La propuesta para este ejercicio es la siguiente. Vamos a suponer que hoy a todos nos han dejado una tarea, la tarea de escribir un ensayo sobre un tema contable, el tema que usted quiera. Esa es la tarea que hoy nos han dejado. Pero resulta que tenemos apenas 8 días. Debemos entregar esta tarea, este ensayo, el próximo jueves. Tenemos hasta las 2 de la tarde para entregar este ensayo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder 2 preguntas. La primera pregunta es, en estos 8 días, desde este jueves, desde hoy hasta el próximo jueves, ¿cuántas horas en total tú le puedes dedicar a la escritura del ensayo? Esa es la primera pregunta que vamos a responder. Entonces, ¿qué deberían de hacer? De hacer un inventario real de las horas que tienes de aquí al próximo jueves. Un inventario real de horas, no lo que tú supongas. Es real. Entonces, elige día por día y mira cuántas horas puedes dedicarle cada día y haz el conteo total, a ver cuánto te da. ¿Cuántas horas puedes dedicarle a la escritura del ensayo en estos 8 días? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, como ya tienes el total de horas, ¿cómo distribuirás esas horas cada día hasta el próximo jueves? ¿Y qué actividades harás cada día? Vamos a centrarnos solamente en 5 actividades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer una gran síntesis de lo que les mostré anteriormente y vamos a trabajar con 6 actividades. ¿Cuáles van a ser las actividades? Buscar documentación, leer y tomar apuntes, diseñar el esquema, escribir la primera versión, corregir el texto y finalmente entregar. Entonces, vamos a manos a la obra. Identifiquemos cuántas horas en total podemos dedicarle a la escritura en estos 8 días y vamos a distribuir esa cantidad de horas totales para estas actividades, ¿vale? Es un pequeño cronograma, lo puedes hacer a mano. Lo puedes hacer a mano, por ejemplo, el viernes, 2 horas en la mañana, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. El sábado, el domingo, el lunes, etcétera. ¿Es claro el ejercicio? Si hay alguna duda, entonces la resolvemos de una vez. Si no, vamos a realizar el ejercicio. Vamos a tener un estipulado de entre 7 y 10 minuticos máximo para este ejercicio. Invito entonces a que lo realicen
todos y todas, ¿de acuerdo? Vamos a vivir esta confrontación. Voy a estar aquí si alguien tiene alguna pregunta. Quien ya haya terminado esta planeación del tiempo, en el chat me puede escribir, por favor, ya. Puede escribirme esa simple palabra, ya, para yo hacer un sondeo de quienes ya han terminado, ¿vale? 10 minuticos, 20:30, a las 20:40, les pregunto cómo les ha ido con el cronograma. Ya algunas personas han terminado, Natalia, Nelsi, por ejemplo. Vamos a dar una esperita para los demás. Quedan 6 minuticos. Quienes ya terminaron pueden entonces revisen lo que anotaron a ver si sí definitivamente ese es el tiempo o si le harían algún ajuste, ¿vale? Pueden evaluarlo. Miguel también ya lo culminó. Eso me van contando por aquí para yo tener como un sondeo de cómo va en general el grupo.
2 minuticos para que vayan finalizando este ejercicio. Últimos 2 minutos. ¿Cuántas horas en total tienen y cómo las van a distribuir en estos 8 días para esas 6 actividades de redacción? 2 minutos finales. Alguien que ya haya terminado que nos cuente. ¿Quién nos cuenta? Por ejemplo, de pronto Natalia López. Natalia López, ¿nos puedes contar cuántas horas en total tienes y cómo las distribuiste? Natalia, ¿puedes contarnos? Natalia Herrada López. Buenas noches. Buenas noches, Para Natalia. para buscar la documentación, destiné 3 horas el día viernes. Para leer y tomar apuntes, 8 horas, que serían 4 el día sábado y 4 el día domingo. Para diseñar un esquema del texto, serían 4 horas el día lunes. Para escribir la primera versión, 8 días. Para corregir el texto, 4 horas el día miércoles y 2 horitas adicionales el día jueves. Pensando pues en que uno de pronto descanse y al otro día lo vuelva como a leer, a ver. Y ya para entregar, pues 2 minutos el día jueves, lo que demore enviando el correo. ¿Qué descubriste de tu propio tiempo en este ejercicio? ¿Alguna vez habías hecho algo así, Natalia? No lo había hecho. Creo que uno dice tengo que hacer esto y uno dice lo voy a hacer, pero al final pues surge como un inconveniente, no me salen las cosas y a la final pues uno se le pasa el tiempo y no, pues realmente no hace como la rutina, por ejemplo, que uno tiene cuando va a clases, que usted ya sabe que va a estar 3 horas ahí, no hace eso. Entonces, sí. Gracias, Natalia. Una segunda persona que nos comparta y empiecen a notar diferencias. Miren, por ejemplo, que Natalia le dedicó una buena cantidad de horas a la lectura. Eso también es para que lo vayamos notando. ¿Qué cosas creemos que nos va a tomar más tiempo que otras, no? Entonces, otra persona que nos pueda contar, no sé si de pronto Luis Camilo García, ¿nos puedes contar cómo hiciste tu cronograma? Luis Camilo García López. Hola, buenas noches. Buenas noches. Dame un momentito. Listo. Pues nosotros lo tenemos programado pues de acuerdo a la jornada laboral que tenemos hasta ahora, pero tenemos un aproximado entre 16 y 17 horas en estos 8 días, ¿cierto? Entre 2 y 2 horas y media diarias. Al ser un ensayo sobre un tema contable, pues ya tenemos que es como un tema preciso, entonces ya uno sabe en qué enfocar la información para buscar. Entonces tenemos que para buscar la documentación un aproximado de 4 horas. Para leer y tomar los apuntes, pues esto va de la mano con esas 4 horas
y pues nosotros creeríamos que 2 horas y media adicionales para diseñar el esquema, si toma entre 4 y 5 horas aproximado, o sea, promedio 2 días. Para escribir la primera versión tenemos, de acuerdo al esquema, pues ya serían 2 horas para poder organizar bien las ideas, una corrección del texto de 1 hora y media, y pues para entregar, sí, 5 minutos se demoraría uno en promedio, solo para la entrega. ¿Habías hecho algo así, Camilo? ¿Un ejercicio como este de organizar el tiempo de escritura? Para programarlo, no como tal. ¿Y qué descubres? ¿Qué descubriste en este ejercicio? Pues que uno planificando podría establecer metas que puedan cumplirse progresivamente para poder llegar mucho más fácil al final. Exacto, miren lo que dice Camilo al inicio. Yo lo programo dependiendo también de mi tiempo laboral. Es que hacia allá va un poco este ejercicio de confrontación, a que nos demos cuenta de realmente qué tiempo es el que puedo usar. Y una última persona antes de dar como una retroalimentación final y de escucharlos a ustedes sobre todo lo que hemos visto hoy. Una última persona que nos cuente su cronograma, voluntario. Pues yo la verdad, no, yo puse nomás 4 horas de trabajo durante toda la semana. Cuéntanos. Yo tenía, por ejemplo, el lunes queda imposible porque, pues, mi horario no me lo permite. El martes pensaba 1 hora, el miércoles media hora, el jueves media hora, el viernes media hora, el sábado 1 hora y el domingo media horita también. Por ahí acumulando, es decir, y tampoco planeando como el lunes voy a leer, el martes voy a leer, el miércoles voy a hacer tal cosa, sino dependiendo de, digamos, de lo que se necesite para el trabajo, pues así se asigna la actividad, como si, por ejemplo, puede que el miércoles yo necesite leer más que escribir, entonces, pero eso me lo va diciendo la misma dinámica de la semana y la misma dinámica del momento en el que estoy en el trabajo. Entonces, ¿Por qué lo piensas de esa manera, Miguel? Con esos tiempos tan breves, ¿a qué se debe el tiempo y a qué se debe el hecho de que tú digas depende de cómo me vaya yendo? Porque, por ejemplo, los lunes, además del trabajo, no yo tengo una materia, entonces los lunes no puedo. El martes saco un tiempo para, por ejemplo, estar en el gimnasio y llego tarde del trabajo, entonces, pues, más o menos no se puede más de una hora. Y el miércoles, digamos que hay otros compromisos, entonces uno le podría sacar más o menos media hora y así sucesivamente. Los fines de semana sí queda mucho más fácil, por ejemplo el sábado, es mucho más fácil sacarle 1 hora completa o máximo 1 hora y media para poder uno ver qué puede adelantar. Claro, entiendo, es por otras necesidades que tienes, por Ajá. otras actividades. Sí, señor. Ahí están las variaciones, ¿no, Miguel? Mira, por ejemplo, que hemos pasado de una primera persona que tuvo mucho más tiempo, Camilo ya lo redujo a unas 10, 14 horas, algo así. Miguel nos está hablando de 4, 5 horas en promedio. Esto deben tenerlo presente en los procesos de redacción. Gracias, Miguel. Porque ¿qué está pasando? La escritura no puede quedar al azar. No puede quedar al azar porque en el azar pasan muchas cosas. Hay que planificar y que, claro, puede ser que uno se cruce en algún momento o no logre hacerlo porque se cruza con alguna otra actividad. Eso es normal, no pasa nada. Pero esos cruces o esos ajustes se realizan a partir de una propuesta que tú ya has construido, de un cronograma. Vamos a tratar de no dejar al azar el proceso y vamos a tratar de identificar con claridad cuáles son los momentos en los que yo puedo escribir. Miren, por ejemplo, la situación de Miguel, y perdona que te tome como ejemplo, puede ser la situación de varias personas que en medio de las diversas actividades que yo realice, laborales, familiares, deportivas, etcétera, mi tiempo para escribir se reduzca. Y ya vimos que la escritura de tesis es un proceso de largo aliento, es un gran libro, tiene varios apartados, implica un tiempo considerable de lectura.
Entonces, si yo desde el principio hacer el ejercicio, ahí está el valor del ejercicio, que yo el ejercicio lo puedo hacer por cada apartado, ¿vale? No es para que uno lo haga por toda la tesis en total, porque pues ahí tendrías que programar no semanas, sino meses, sino que para cada apartado tú puedas hacer tu cronograma, tu programación del tiempo. Y allí tú te das cuenta de cómo vas a distribuir ese tiempo día a día y si tienes o no suficiente tiempo. También allí usted va a descubrir si le va a tocar de pronto esforzarse un poquito más, sacar tiempo, como uno dice popularmente, saco tiempo de donde no tengo, pero entonces eso es algo que tú identificas. Te das cuenta de que no, ni lunes, ni martes, ni miércoles puedo dedicarme a esto. O a lo mejor me va a tocar sacrificarme un poquito, entre comillas, ¿no? Porque pues la escritura de tesis es un objetivo importante en el proceso de vida. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, me va a tocar seguro usar 1 o 2 horas de mi noche, acostarme un poco más tarde o levantarme más temprano. Algunos prefieren trasnochar, otros prefieren madrugar. Yo suelo preferir madrugar, por ejemplo. Me va a tocar levantarme a las 4, de 4 a 5 dedicarme a la tesis o de 4 a 6 y luego irme al trabajo, por ejemplo. ¿O será que de pronto en mi trabajo puedo identificar una horita entre actividades y puedo ir avanzando de a poquito en la lectura de algo? También. O de pronto entre semana no tengo tanto tiempo, pero entonces los fines de semana sí o sí me toca usar un buen número de horas para poder avanzar. Allí está la gracia del cronograma, que tú en principio identificas entonces si tienes el tiempo, qué tanto tiempo tienes y qué tanto debes dar de ti mismo en esa planificación del tiempo. Algunos tienen más, otros tienen menos, pero el tiempo está allí. Lo que pasa es que hay que ver cómo usarlo dependiendo de ese número de horas. La otra recomendación que les quiero dar respecto al uso del tiempo es, si bien es verdad que el proceso puede ser flexible, de pronto hoy no necesito esto, sino que necesito otra cosa, como nos dice Miguel. Si bien es verdad que puede ser flexible, la gracia del cronograma es que tú puedas proyectarte unas actividades específicas. Claro, puede ser que hoy no alcance a cumplir con toda mi actividad, entonces la continúo mañana, está bien, pero en la meta tú tienes la proyección y eso es importante, tener una proyección. Tú tienes la meta de que, por ejemplo, mañana puedas dedicarle esa horita, esas 2, 3 o 4 horas a una cosa en específico. Si la terminas, maravilloso. Si la terminas antes de ese tiempo, perfecto, porque puedes avanzar, vas ganando tiempo. Si no la terminas, pues simplemente continúas al día siguiente. Pero que tengan claridad de ese proceso, porque de nada sirve tampoco identificar las horas y no tener claro qué voy a hacer en ellas. A veces uno saca el tiempo y no sabe qué hacer con ese tiempo, ¿vale? Entonces, ahí están las recomendaciones relacionadas con el uso del tiempo y el diseño de cronogramas de trabajo. Pueden hacerlo. Este ejercicio claramente es un ejercicio excesivo. Yo les estoy diciendo que tienen 8 días. Ustedes no van a tener 8 días para entregar la tesis ni un apartado. O sea, eso generalmente no va a pasar. Van a tener más días, van a tener meses. Entonces, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, le voy a dedicar al problema de investigación, a la escritura de los antecedentes, ¿no? Entonces, planifico, voy a redactar mis antecedentes, voy a planificar entonces qué días y cuántas horas voy a dedicarme a la consulta de material, a la lectura, al diseño del esquema o de las categorías que voy a aplicar en mis antecedentes, luego a la escritura como tal y a la corrección, por ejemplo. Luego, cuando lo termino, voy a la descripción del problema y hago lo mismo, planifico. La formulación del problema, pues no necesita mayor planificación. Realmente, pues es como la escritura de la pregunta, esto iría conectado. Pensemos, por ejemplo, en el marco teórico, lo mismo. ¿Cuánto tiempo tengo para el marco teórico? Me proyecto y diseño el cronograma. Y traten de que el tiempo termine al menos 1, 2 o 3 días antes de la entrega, si es posible, todo depende. ¿Por qué? Porque en esos días antes de la entrega, si tú ya terminaste el texto, esos días, ese tiempo de colchón que uno llama,
te va a servir para resolver cuestiones que a lo mejor descubres, como que, se me olvidó tal cosa. Entonces ahí lo ajustas, ¿vale? Pero son asuntos mínimos. Si hacemos el cronograma hasta el último día, que es el día de la entrega, puede ser que no tengamos su tiempo suficiente para resolver esos últimos problemas que se suelen presentar, porque siempre es posible que ocurran cosas, que se presenten inconvenientes. Entonces es mejor terminarlo antes. Miren, por ejemplo, lo que yo realicé. Yo identifiqué que tengo 24 horas en total. No tengo más por mi trabajo. Yo identifiqué que, por ejemplo, el jueves, hoy, ¿sí? Lo primero que yo haría, y esto lo agregué aquí, como por demostrarlo un poco, de 8 a 10 de la noche yo me siento a organizar mi cronograma, ¿sí? Yo lo voy a organizar para que el viernes en la mañana yo no puedo trabajar en la mañana, pues estoy en el trabajo, no puedo dedicarme a la escritura, en la tarde tampoco, solo puedo trabajar en la noche 2 horitas. Esas 2 horitas las voy a usar para buscar documentación. El sábado y el domingo son los días en los que más tiempo tengo. El sábado de 8 a 12 de la mañana tengo tiempo y de 1 a 4. Después de las 4 yo no voy a escribir. Voy a ser honesto conmigo. Después de las 4 yo realmente quiero descansar o quiero salir, quiero ver a mis amigos, mi pareja, etcétera, ¿vale? Entonces yo soy realista con el uso de mi tiempo. Leo y tomo apuntes el sábado. La lectura es una de las actividades que más tiempo toma. Entonces tengan en cuenta eso. No le dediquen muy poquito tiempo a la lectura. Deben dedicarle un tiempo prudente. El domingo también tengo buen tiempo. Puede ser de 10 a 12, el mediodía, y de 4 a 6 de la tarde. Continúo mi lectura, que de pronto no terminé acá. Continúo mi lectura y también diseño el esquema del texto. El esquema del texto puede ser incluso una de las actividades que no demore mucho, porque es como el orden de los temas que tú quieres abordar. Tú puedes hacerlo en 1 o 2 horas. No suele tardar demasiado. El lunes, otra vez de 8 a 11, al igual que el martes, al igual que el miércoles. Solo puedo trabajar en la tarde 3 horas. Entonces el lunes escribo la primera versión en esas 3 horas. Como ya tengo todo listo, es probable que no me demore demasiado. Pero de todas maneras, todos tenemos procesos distintos. Si tú sabes que te demoras bastante en escribir, entonces debes ser realista con tu cronograma y asignarle más tiempo a la escritura, ¿vale? Pero si tú sientes que tienes habilidad para escribir y que va a ser más fácil porque ya tienes el esquema y ya tienes la lectura, pues entonces le dedicas un tiempo menor. Pero lo importante es que tú identifiques cuánto generalmente sueles emplear. Ahí está la autoevaluación del proceso. El martes 3 horas para corregir. El miércoles sigo corrigiendo de pronto más cosas. El jueves yo no hago nada. El jueves, para mí, el jueves ya está todo listo. Simplemente si de pronto algo pasó, entonces corrijo alguna cosa, alguna vaina que me quede pendiente, algún accidente, ¿sí? Bueno, que ocurra, a veces pasan cosas, como les digo, y entrego mi texto. Yo puse que lo finalizo aquí, pero incluso yo podría proyectarme a finalizarlo el martes para que de pronto el miércoles simplemente sea un día en el que corrija pequeñas cositas, ¿sí? Y el jueves no hago nada nuevamente. O sea, lo puedo terminar aquí o lo puedo terminar acá y tener un día en el intermedio. Bueno, apreciados y apreciadas, a continuación, esto sí no lo vamos a hacer en este encuentro, pero ustedes lo van a recibir en la presentación. Lo que sigue son unas técnicas que los invito a que las apliquen, ¿vale? Abran este material y apliquen estas técnicas. ¿Técnicas de qué? Son técnicas de exploración de ideas. Son técnicas para que usted mire de pronto qué ideas tiene en su cabeza, las visualice, las escriba y tome decisiones sobre ellas. Esas técnicas son 3: la red de ideas, la estrella y una lluvia de ideas avanzada. Cada técnica tiene un paso a paso. La invitación es a que miren ese paso a paso y hagan la prueba de cómo estas técnicas les pueden ayudar a encontrar ideas, ¿vale? Aquí tenemos la técnica de la red de ideas. Aquí tenemos la técnica de la estrella. Esta técnica puede servir incluso para aproximarse al problema. Puede ser muy útil para eso. Tenemos por acá una lluvia de ideas avanzada con un paso a paso muy detallado para que lo puedan seguir y lo puedan realizar. Experimenten con esto, ¿vale?
Miren que aquí en el chat les acaban de hacer una sugerencia institucional. Dedica al menos 3 horas diarias a tu trabajo de grado. Recomendamos mantener el mismo ritmo que llevabas mientras cursabas asignaturas. Cuando estabas en clase solías tener al menos 3 horas presenciales y otras 3 de estudio independiente. Ahora intenta que al menos 3 horas diarias de tu tiempo estén dedicadas a avanzar en tu proyecto. Tu constancia hará la diferencia. No pierdan el ritmo. Yo también tuve que hacer una tesis y yo sé que uno pierde el ritmo. Cuando usted abandona esa tesis 1, 2, 3 semanas, le cuesta retomarla. No abandonen la tesis tanto tiempo. No lo hagan. Así como les están diciendo, 3 horas al menos diarias. A esas 3 horas y cúmplete con ese tiempo. Si no puedes 3, bueno, 2. Pero que sea de verdad un ritmo constante, un avance, así sea pequeño, pero que sea un avance, que no pierdas el ritmo, que no te desconectes del proceso de escritura, que estés siempre allí en ese tono de trabajo, porque la escritura es como un músculo que si tú dejas de ejercitar, se va perdiendo y luego cuesta nuevamente retomar ese ritmo, ¿vale? Y finalmente, aquí hay una serie de documentos que les puede ser muy útiles. Y de hecho, si ustedes dan clic aquí arriba, accede a las fuentes, van a acceder a un archivo en Drive que tengo por allí con estos documentos para que los lean, los descarguen y les pueda servir de apoyo para resolver diversas dudas que tengan sobre los apartados de la tesis. ¿Qué les pareció este encuentro? ¿Les permitió descubrir cosas que les puede aportar en su proceso? Voy a encender por aquí la cámara para que ahora nos podamos despedir. No se vayan sin diligenciar el formulario de asistencia aquí en el chat. Recuerden que al cerrar la reunión se pierde la información, entonces les sugiero que le den clic y lo tengan allá abierto. Lady dice que sí, y muchas gracias. Patricia también. Bueno, espero que lo que vimos hoy, que como pudieron notar, no fue ir directamente al texto, porque todavía no puedo ir directamente al texto, es revisar el proceso. Ustedes van a llegar a sus propias conclusiones, qué están haciendo en su proceso, qué pueden ajustar, qué les puede servir a partir de lo que vimos hoy y por favor, aplíquenlo, ¿vale? No se olviden, aplíquenlo. Empiecen a aplicar y a ejercer un cambio en su proceso de escritura para que se hagan la vida mucho más fácil. Al final es eso, es facilitarse la vida. La escritura se sufre no porque la escritura sea difícil en sí. Lo que se sufre es un mal proceso, ¿vale? Eso es lo que hemos identificado en los acompañamientos a tesistas. Por mi parte, entonces, no es más, agradecerles muchísimo por su atención y su participación y muy seguramente nos veremos entonces en un segundo momento. Profesora Sandra, te doy la palabra. Profe Jorge Arbey, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación, muchísimas gracias por su acompañamiento que sin duda ha sido de muchísima utilidad para todos. A todos los que se conectaron también les agradezco por cumplir con la cita y les recuerdo que vamos a tener un segundo momento para seguir conversando con el profe. Va a ser el próximo jueves 5 de diciembre. También es una oportunidad para que en este lapso pongamos a prueba como las recomendaciones que se nos han dado y si surgen nuevos conflictos o nuevas preguntas, pues podamos conversarlas con el profe Jorge dentro de 15 días. Sin más, les agradezco nuevamente, muchísimas gracias, nos vemos dentro de 15 días y les deseo a todos una feliz noche, que estén muy bien. Chao, que estén bien.